yo te doy votos para que no te vaquen y por eso, y tú me indultas a mi padre. El indulto que se dio en el 2017 fue observado por la Corte Interamericana, que es la que cierra la vigilancia de todos los derechos y la que puede enmendar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de cortes locales. Incluso en algún caso algún país le ha dicho: borra este artículo de tu Constitución si va contra la Convención. Entonces la Corte Interamericana le dice: Corte Suprema, revisa, y realmente pues el indulto tenía una serie de defectos. O sea, habían pruebas médicas que se habían programado antes que Fujimori haya pedido el indulto. Había cuestiones que el día 17 decía que estaba sano y el día 19 que estaba casi muriéndose. Se planteaba el indulto sobre algunos delitos sobre los cuales no cabe indultar, ya sea por ley interna o por compromisos externos. No se aclaraba en ese indulto. Tú sabes que el indulto es el levantamiento de la pena que está siguiendo a alguien por un delito o por varios. Por eso cuando tú indultas, Nicolás, tienes que precisar que el indulto es liberado de la condena de por 1, 2, 3, 4. Siempre tienes que precisar, porque de repente lo dejas dentro o la dejas dentro de una persona por uno de los delitos. Esa precisión no se hacía en este. Entonces, siguiendo el mandato de la Corte Interamericana, la Corte Suprema hace para mí un pronunciamiento impecable. El indulto del señor Fujimori es nulo, o sea, no existe, y vuelve entonces a la cárcel, pero se recibe este texto que en realidad, del cual recién tomamos conocimiento anteayer. El magistrado Blume tiene que viajar porque ha tenido un problema familiar muy serio, se ha muerto su esposa, sus hijos se lo llevan de viaje, y nos mete de ayer para hoy, entonces, un caso a discutir planteado por un señor Parco, que le hacía un honor al apellido, 5 carillas de la explicación, y básicamente lo que se plantea en ese caso son que Fujimori ha hecho mucho por el país, que el indulto que se ha dado no puede ser controlado por la Corte Suprema y que Fujimori ya está viejo y enfermo y por eso debe entonces sacárselo de la cárcel. Vamos por partes. En primer lugar, no es cierto aquello que yo le he escuchado declarando antes de que inicie tu programa al señor Parco en el informativo que tienen ustedes. Un órgano jurisdiccional sí puede controlar un indulto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actuación, Nicolás, de autoridad que no pueda ser controlada si viola de derechos fundamentales. Es más, ya ha habido controles de indulto en el Perú. ¿O no nos acordamos del caso Crucillat? Donde le da el indulto el gobierno de Alan García y el Tribunal Constitucional resuelve: no, este indulto no está bien dado, y controla y le quita el indulto a Crucillat. O sea, ese argumento de Parco repetido en el caso por el ponente Blume, con todo respeto, es falso. Segundo, con todo respeto también, no hemos tenido ninguna prueba médica que nos diga que la situación del ciudadano Fujimori estuviera agravada. Tiene los problemas que tiene una persona de 80 y tantos años y una intención impecable. De eso puede dar fe Alejandro Aguinaga, que va como su médico cabecera todas las veces que puede y quiera, y se le traslada cada vez que tenga un problema a la clínica Centenario, que es la clínica de la colonia japonesa. Es más, hace 3 días Keiko Fujimori sacó un tuit diciendo que estaba muy contenta porque su padre, que había tenido alguna descompensación, lo habían llevado y se había curado. Entonces, con lo cual, ¿cuál es el argumento para poder levantar una orden de la Corte Interamericana seguida por la Corte Suprema? Yo no lo encuentro. Yo sí lo encuentro. Yo sí lo encuentro, que es igual que en la discusión de la vacancia, que son los votos. Es decir, si tienes 4 votos de 7, entonces puedes hacer lo que quieras. No necesitas razón. Bueno, pero necesitas votos. Bueno, pero eso es una evaluación política y yo soy juez. Entonces, obviamente, si estamos en un tribunal con 6 votos,
quien tiene el voto de calidad define. Y aquí lo que se planteó es primero una cuestión previa para juntar este proceso con el otro, que venía de Nakazaki, tener más tiempo para discutir el tema y no sea una cosa tan precipitada. No se aceptó la cuestión previa, la planteamos, la magistrada Ledesma y hoy no fue aceptada. Pasamos a la discusión y empatamos 3-3, y la norma, nos guste o no, es clarísima, ¿no? Entonces, si hay empate, el voto del presidente dirime. Ahora, el voto del presidente Ferrero dirime, ¿no? Ahora, tú sabes que ha ocurrido una cosa sorprendente. Yo le pregunté a César Nakazaki sobre el habeas corpus presentado por el señor Parco, y él dijo que la familia tenía el derecho y el reo de no aceptar esa solicitud de habeas corpus. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Que lo que a ellos les interesaba era el habeas corpus que ellos habían presentado. Pero ¿cuál es el inconveniente que yo he descubierto en las últimas horas? Que si el expediente de Parco se podía ver rápidamente, pero el de Nakazaki iba a durar probablemente varios meses, y probablemente en varios meses tengas otro tribunal constitucional, ¿no es cierto? Entonces este juego de cuántos votos tiene se convierte en determinante. O sea, esto ha sido de locos. En horas se ha incluido en la agenda un tema tan trascendente y en horas se ha decidido sobre él. A ver, vamos por partes. El caso en Nakazaki está listo, lo tiene la magistrada Ledesma, y como ella dijo públicamente, por consejo de otro magistrado, no programamos su audiencia, y apenas se hace una audiencia se puede votar. O sea, no es que esté para una cosa de meses. Podría en una próxima audiencia en estos días estar libre y a fin de mes estarse votando. Dos. Pero podemos detenernos ahí, Eloy. Yo he escuchado a César Nakazaki diciendo que ellos no conocían de esto, pero hay un escrito del 28 de diciembre, o sea, el Día de los Inocentes, curiosamente, donde ellos habilitan al señor Parco a que pueda presentar su caso. Por ejemplo, esto tiene el habeas corpus, lo que llamamos los abogados procuración oficiosa. Tú estás detenido injustamente, no tienes parientes, nada, pero un amigo tuyo o una amiga tuya plantea el habeas corpus. Si tú lo ratificas, el habeas corpus va. Y este habeas corpus aparece ratificado por la familia Fujimori, aunque no, o sea, digamos que podía ser su plan B, ¿ya? Entonces, no era su carta más importante, pero según se nos informa el magistrado oponente, hay un escrito del 28 de diciembre del año pasado diciendo, bueno, el caso de Parco no es el nuestro, pero sí estamos de acuerdo que el señor Parco asuma con su habeas corpus la posibilidad de la excarcelación de Fujimori. Ahora, eso es lo que nos dijo el ponente, y finalmente yo no creo que en esas cosas ya la evaluación es muy precisa y detallada. Entonces, a mí lo que me preocupa, Nicolás, es que el tribunal, con sentencias como algunas últimas que está sacando, cuestión de confianza, el frontón, este caso, pierda lo que ha conseguido con tanto esfuerzo durante los últimos años. Esa situación de mediación o de capacidad de control del poder y satisfacción de los derechos. Explico a qué voy. Hace 10 años, si había un problema grave, político, económico, social, tú nos decías a dónde ir. Ahora, si tienes un problema entre el gobierno y el Congreso, ¿qué es lo que planteas? Es inconstitucional y vamos al tribunal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hemos logrado durante algunos años una situación de mediación, escogiendo muy bien cómo resolver los casos, cuándo resolver los casos. Hemos mirado los efectos de los casos, porque el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Si tú pierdes de perspectiva eso, pierdes tu papel mediador, y viene lo que es más grave. Cuando no hay un escenario de composición formal, es la calle la que se arregla los conflictos. Ahora, cosas, trabajos en las cárceles y demás, depende de tu delito, pues tener
un beneficio que se te quite un día de pena por un día de trabajo, 3 días de pena por un día de trabajo, depende del régimen para lo que te hayan condenado. Entonces, esto hay que averiguarlo y sobre todo saber en qué condiciones están las personas. Nosotros hicimos una averiguación en la época del hacinamiento para el tema del COVID. Y hay una sentencia que sacamos sobre eso. Y yo soy el encargado de lo que es la evaluación de seguimiento de casos emblemáticos del tribunal. Y había, en líneas generales, ha habido un tratamiento adecuado de la anterior directora del INPE, que había conservado en la atención los casos que podía conservar y había mandado a hospitales los casos que no podía atender. Entonces, pero ¿cómo va la situación ahora? Después de ese examen, habría que entrar justamente a analizar estas situaciones. Y de hecho, yo lo voy a pedir en mi voto. Eso darlo por descontado. Vladimir Cerrón acaba de escribir en su Twitter lo siguiente: ¿hasta cuándo no entenderán que los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia tienen un alto componente político? Prueba de que nada está ajeno a este fenómeno, pues en la sociedad todo está concatenado, no hay nada independiente de nada. Se ha puesto filosófico el doctor Cerrón, pero lo que sí es cierto es que hay un alto componente político, desde la determinación de quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional hasta en las decisiones que se toman, ¿no? O sea, la pregunta es que en este debate, por ejemplo, sobre el indulto, ¿cuál ha sido el peso de lo que es, digamos, la justicia, si es que esta pudiera ser considerada en términos puros, ¿no? Y lo político, ¿no? A ver. Yo no puedo hablar sobre las motivaciones de mis compañeros. Yo puedo hablar sobre mis propias motivaciones. Yo he sido un profesor universitario que entonces hubo una primera votación que tú recordarás, la que se llamó la repartija, entonces donde quedaba claro una intención de lo que tú estás diciendo, politización del tribunal por cupos, que se cayó por la cuestión de el pedido de la calle, y después hubo una preocupación del Congreso, sobre todo en este caso el presidente era el señor Otárola, de convocar a profesores, y por eso tienes la composición actual, donde hay una profesora de Derecho Procesal, donde había un profesor de Historia del Derecho, donde hay un profesor de sucesión, un profesor de Derecho de Familia y un profesor de Ciencia Política. Entonces, este es un tribunal, donde yo no niego que haya simpatías políticas de la gente, pero no es un tribunal que se maneja, por lo menos en mi caso, con directivas. O sea, a mí nadie me ha llamado por teléfono para decirme el hoy voto de tal manera, y si lo hubiera hecho, le hubiera tirado el fondo. Ahora, yo creo que en el caso de mis compañeros ocurre lo mismo. Lo que pasa es que es inevitable que haya entonces maneras de ver las cosas y acercamiento a los problemas. Si hay un vaso que tiene la mitad de agua, tú puedes decir que está medio lleno y yo puedo decir que está medio vacío. Entonces, recuerda que esta ha sido una votación 3-3. O sea, entonces, y es el voto dirimente de el presidente el que ha definido. Ahora, yo, para evitar la susceptibilidad política de los nombramientos, no hay sistema perfecto, porque siempre cualquier sistema se va a cuestionar, pero yo sí reclamaría la mayor transparencia posible en la elección que se está intentando ahora. Entonces, y digo que está intentando porque hay que conseguir 87 votos, y eso en este Congreso parece que no es fácil. Yo he conocido al doctor Balcázar, conozco de su buena intención, independientemente si coincida o no yo con su posición política, pero conozco de sus buenas intenciones. Pero bueno, hace más que falta de buenas intenciones. Los candidatos que están llegando tienen el nivel. Los candidatos que están llegando, o nos puede pasar como pasó cuando se hizo la primera elección para la Junta Nacional de Justicia, que solo uno pasó el examen y tenía problemas con Contraloría. Entonces, ahí lo que hay que poner es la mayor preocupación para asegurar que quienes nos reemplacen
sean los mejores, porque haya filtros de transparencia, de evaluación hecha por órganos calificados, de posibilidad de accountability, o sea, de control, que tú puedas, si sabes de alguna cosa irregular, de alguna candidata o candidato, lo puedas decir. Todo eso es indispensable para tratar de asegurar los mejores y las mejores y alejar el riesgo que tú planteas, que es un riesgo válido, que es un riesgo que puede estar allí si es que no nos cuidamos de esa situación. Alguien tiene que elegir al tribunal. Entonces, en la mayoría de los países se ha optado por la fórmula peruana. ¿Por qué? Porque en el Congreso están todas las fuerzas políticas que tienen significación, que tienen una cierta votación alta. Entonces, y se ponen estas situaciones de cuotas de votación calificada. En el Perú son 2/3. ¿Para qué? Para que la mayoría no mande, claro, sino que haya un nivel de coordinación, pero que ese nivel de coordinación no sea cuoteo. Y hay que enseñarle a la clase política eso. Y eso significa que los medios deberían estar al tanto de cómo se ha dado la evaluación, de cómo se han fijado los puntajes, ya cómo se han ido bajando del cargo algunos candidatos. Algún candidato, cuando se hizo su evaluación de Contraloría, fue bajado del cargo, lo quisieron meter con una reconsideración y finalmente ha renunciado. Entonces, ahí hay cosas que hay que explicar. Entonces, ese tipo de evaluaciones hay que hacer para evitar que la tentación del político de poner a alguien afín y no a alguien que conozca no se convierta en realidad y siga siendo tentación. Entonces, sí, hay que tomar cuidado. Y además, a quien sea elegido como a nosotros, hay que hacer lo que llaman los gringos el accountability, o sea, el seguimiento. Por eso, claro, es que cuando se da una sentencia, entonces, o cuando se da una situación problemática que va a tener que ver el tribunal, yo aprovecho los buenos amigos como Nicolás Lucar para explicarle a la gente qué puede hacer el tribunal y qué no puede hacer el tribunal. Para que se sepa qué podemos trabajar y en qué cosas no. Eloy, te agradezco mucho por esta conversación. Y por... Ley Justa. Jorge Nieto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Jorge, ¿se le ha dado un pretexto al gobierno para hacer modificaciones o incluso pensar en la posibilidad de desactivar el tribunal? Bueno, es evidente que el gobierno está recuperando un poco el aliento y está apareciendo con un discurso político que trata de utilizar la situación. Creo que eso tiene que ser absolutamente rechazado. Lo que no puede ser rechazado es la indignación y el dolor de los deudos de las víctimas de los actos que condenó en su momento la justicia peruana y que llevaron al expresidente a la prisión. Eso no debe ser condenado. O la indignación de los jóvenes que quieren vivir una sociedad democrática y sin impunidad. Esos reclamos, esas demandas son absolutamente legítimas y por tanto tenemos que distinguir lo que es el comportamiento utilitario, manipulador de un conjunto de líderes del gobierno con lo que es la indignación genuina, legítima de gente que ha perdido familiares, hijos, hermanos y que ha luchado durante muchos años para que reciban justicia. Eso es lo que está aquí en juego. Escuchaba a tu anterior invitada, a la señora Salgado, me dijo que no era doctora, a la que saludé amablemente, y es posible que los peruanos nos reconciliemos. Necesitamos un esfuerzo de reconciliación, pero la reconciliación tiene que ser en la ley, en la aplicación rigurosa de la ley. Nuestro patriotismo tiene que ser un patriotismo jurídico, ¿Y el tribunal constitucional. ha cumplido con la ley, diría usted? Usted que se opuso en su momento, que consideró que el indulto no estaba bien argumentado y que más bien se forzó el indulto, se forzó un expediente para aprobar el indulto, sacar a Fujimori a cambio de que se le salvara a Pedro Pablo Kuczynski de un proceso de vacancia. Yo en su momento pude revisar muy rápidamente el expediente que motivó la decisión del presidente Kuczynski de indultar al señor Fujimori. Y yo le dije en la carta de renuncia dos cosas. El indulto que está usted otorgando no está ni en forma ni en tiempo de manera adecuada.
En forma, lo vi rápidamente en la lectura del expediente porque había una serie de trámites que no se habían hecho, que se habían hecho después de las fechas o se habían compuesto la comisión médica que tenía que evaluar el asunto de manera absolutamente arbitraria, incorporando lo que podríamos decir médicos de parte. Entonces, esto era notorio y en tiempo, porque nadie iba a creer en esas circunstancias en donde había habido una pelea por la vacancia del presidente Kuczynski y el acuerdo que después conocimos todos, incluyéndome, con el congresista Fujimori, Kenji Fujimori. Nadie iba a creer que se trataba de un indulto humanitario. Claro, por los 13 días era el plazo más corto en la historia para el otorgamiento desde que se presentaba la solicitud. Como todo reo, Fujimori tuvo y tiene el derecho a un indulto humanitario. Como todo preso, tiene ese derecho. Pero ese derecho está regulado. No es como dicen algunos, el presidente otorga y entonces, como ya otorgó el presidente, se acabó el asunto. El presidente es presidente, por eso le pregunto, no es rey. Si hay que respetar el marco legal, ¿usted cree que ha sido legal lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Legal probablemente, pero está tomando una decisión legal, con los reglamentos, con las potestades, para validar una decisión que hace 5 años no era correctamente procesada. Hay 3 razones por las cuales se accede al indulto humanitario. Una enfermedad terminal, una enfermedad grave que puede derivar en una situación peor si es que se continúa con una prisión dura, o una enfermedad mental que con la prisión tiene las mismas consecuencias que en la segunda categoría. ¿Cuál se le otorgó al señor Fujimori? La segunda. Hace 5 años, en las conversaciones que teníamos en ese momento con el presidente y otros ministros, pero también en el debate público, se decía lo que acaba de decir la señora Salgado. Ya se va a morir. Se muere hace 5 años. Es decir, en los hechos hay una razón contundente que dice que aquello que dijo la comisión médica no era verdad, que estaba a punto de morirse, que estaba en una situación tan complicada que se iba a morir y por tanto había que dar el indulto. Pero han pasado 5 años. Si hoy día el presidente Fujimori quisiera hacer las cosas por la derecha correctamente, lo que tendría que hacer es solicitar un procedimiento de indulto presidencial y que se constituya el equipo médico según las reglas que se establecen y que se haga una evaluación. No es un asunto ni político. Pero le otorgaría a Pedro Castillo el indulto a Fujimori si está la posición clara del gobierno frente al personaje en general y frente a lo que fue Alberto Fujimori. Hay una animadversión también. Es decir, el fujimorismo sabe que ese indulto hoy no procedería, Jorge. Por eso, Mávila, te vuelvo a repetir, la reconciliación es posible, pero con el imperio de la ley. Si ocurriese que después de un informe de la Comisión de Gracias, de Indultos y Gracias Presidenciales, un informe de la Comisión Médica correctamente constituida, resulta que el señor Fujimori configura una de las 3 causales establecidas en la ley, pues Castillo o cualquier otro tiene que aplicar la ley. Pero parece que no es el caso. Y en todo caso, no es ni una decisión política, ni una decisión jurídica. He escuchado a uno de los miembros del tribunal decir que se discutía si estaba o no estaba enfermo, si estaba o no, si iba a morir o no. Bueno, pésima discusión, porque esa no es una discusión de abogados, es una discusión de médicos que tienen que evaluar la salud del interno que está apelando a una gracia presidencial. De acuerdo. Pero hay un elemento adicional. El indulto es en relación a ciertos delitos ya sancionados, por los cuales fue sancionado. Y hay otros pendientes. Pero hay otros pendientes, señaladamente el caso Pativilca. Hay uno económico, $800 millones, un señor Shimabukuro, que en fin, que se hicieron. Pero Pativilca repite el patrón de varios años. Es una situación tan grave como aquella. Entonces, más allá del derecho que tienen los deudos, los deudos de las víctimas, de seguir el procedimiento que deban apelar en la Corte Interamericana y todo lo que tenga que ver, más allá de eso, puede ocurrir también, porque el procedimiento está en curso, que el fiscal pida una intervención del juez para que se establezcan medidas preliminares, preventivas. Así que, bueno, entonces, vamos a esperar que es un tema grave. Ley justa. El indulto es nulo. ¿Por qué?
El artículo 31 del reglamento, que es el que se ha aplicado, exige que la enfermedad debe ser progresiva, avanzada, degenerativa, incurable, y las condiciones carcelarias tienen que agravar la situación, tienen que comprometer la vida o la integridad personal del interno. A mí me gustaría que se muestre algún caso en el que algún interno, por arritmia, por hipertensión, por hipotensión, ha sido esa una base valedera para conceder un indulto humanitario. Las juntas médicas no recomiendan indultos humanitarios. La que recomienda un indulto humanitario es la Comisión de Gracias Presidenciales. Una junta médica se limita a señalar un diagnóstico. Ya quisiéramos tener la atención médica permanente. Tiene un tópico, me refiero al ala de salud, un tópico permanente con enfermería constante para monitorear su hipertensión. Tiene una enfermera 24 horas. 24 horas. 24 horas. Tenía una habitación, ¿no es cierto?, amplia, un espacio donde tenía televisor, radio, libros, otro espacio para recibir visitas, un ámbito donde podía cultivar sus plantas, escogía él qué tipo de comida recibir, recibía visitas cuando gustaba. Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori eran las mejores condiciones carcelarias probablemente que existen, no solamente en el Perú, sino en la región. Yo no acepto que se sostenga que esas condiciones carcelarias pueden comprometer, como exige el reglamento, la salud, la integridad personal o la vida de un ser humano. Jamás ese cuadro justificó un indulto humanitario en el Perú. Las pruebas hablan por sí mismas. Que se compare, que la ciudadanía ingrese. Lamentablemente todos los factores concomitantes que se han presentado llevan a sostener, a mi juicio, con clara certeza, que este ha sido un indulto político. ¿Esa clase de indultos son válidos para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad? No. El párrafo 717 de la sentencia y el párrafo 827, que es punto resolutivo. Una persona puede ser condenada por homicidio calificado, merecer la pena que estaba prevista en ese momento para homicidio calificado, y dadas las condiciones como cometió el delito calificado, para el derecho internacional de los derechos humanos ser un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que se señala en la sentencia. Las consecuencias son para el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Justamente, es imprescriptible, no hay amnistía, no hay indulto, no se puede suspender los efectos de la sentencia condenatoria. Eso está en sentencias del Tribunal Constitucional y está en sentencias sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha existido en el Perú un caso en el que los médicos de la Junta Médica, o sea, los que finalmente toman la decisión acerca del diagnóstico, esos médicos del interno, ¿formen parte de la Junta Médica? No. Ese es el único caso también. Es el único caso además que ha durado 13 días. El tema del tiempo es de la inédito, celeridad. Absolutamente extraordinario. Demoran alrededor de 3, 4, 5, 6 meses. Son procedimientos que la comisión se tiene que tomar muy en serio. Y ha sido un caso extraordinariamente inédito y que sobre la base de lo que se señalaba califica claramente como un indulto político y consecuentemente jurídicamente inválido, dado el tipo de delitos por los que había sido condenado el ex interno Fujimori.